Hola a todos. Bienvenidos a Era Sapient, Student. En este canal, nos sumergimos en las vidas de líderes, filósofos y otros personajes históricos que moldearon el destino de nuestro planeta. Hoy exploramos las frases emblemáticas de estos visionarios y desentrañamos los momentos clave de sus vidas, que transformaron la manera en que percibimos el mundo. No te pierdas la oportunidad, hoy, de descubrir las historias fascinantes detrás de estos personajes históricos, y cómo sus palabras resonaron a lo largo del tiempo. Hoy hablaremos de Leonardo da Vinci, la mente renacentista que se adelantó a su tiempo. Bienvenidos a una exploración profunda de mi vida y mi legado. Yo soy Leonardo da Vinci, la mente renacentista que se adelantó a su tiempo. Estos son los puntos que expondré de mi vida. 1. Mi vida. 2. Mi camino hacia el conocimiento. 3. Mis descubrimientos y inventos. 4. Mis frases más importantes. 5. Mi legado para la humanidad. Primer punto. Mi vida. Hola a todos, soy Leonardo da Vinci. Nací el 15 de abril de 1452 y los invito a un fascinante viaje a través de mi vida y obra. Desde los primeros días mi vida hasta las maravillas artísticas que he dejado al mundo, los llevaré a través de mi mente única durante el Renacimiento. ¿Qué hará surgir a la humanidad de las tinieblas? En mi juventud. Voy a mostrarme en mis primeros años. Imaginen a un joven Leonardo frente a un lienzo en mi amado Vinci, donde la curiosidad y el deseo de aprender marcaron el comienzo de mi viaje. Los invito a acompañarme a través de mis años formativos, mis estudios en Florencia, y mi tiempo en Milán. Verán mis contribuciones a la ciencia, la anatomía, la pintura y la arquitectura. Durante mi vida, me aventuré en el mundo del conocimiento y la creatividad, dejando un legado que abarcó diversas disciplinas. Entre mis muchos logros, exploré ideas visionarias que, a pesar de estar adelantadas a mi tiempo, han dejado una marca indeleble en la historia. Dentro de mis muchos conceptos pioneros, diseñé máquinas voladoras que esbozaban los primeros trazos del sueño humano de conquistar los cielos. Mis estudios anatómicos, que involucraron detalladas disecciones humanas, contribuyeron significativamente al conocimiento de la anatomía humana. En mi incansable búsqueda de conocimiento, concebí máquinas hidráulicas que buscaban elevar el agua, y mis ideas para un paracaídas mostraron una visión única de la seguridad en el descenso. También me aventuré en el diseño conceptual de lo que hoy reconoceríamos como un helicóptero. En lo que respecta a mi vida personal, las páginas de la historia aún no revelan con certeza si me embarqué en el viaje del matrimonio o experimenté las alegrías de la paternidad. Mi vida ha sido objeto de especulación y teorías diversas, y mientras algunos aspectos de mi existencia permanecen envueltos en el misterio, mi legado perdura como un faro de creatividad y conocimiento. En mi parte adulta. Entre los lienzos que han perdurado en el tiempo, uno de mis logros más notables es La Última Cena. Este mural, que adorna las paredes del convento de Santa María del Grazia en Milán, captura un momento trascendental en la historia sagrada. Al representar la cena final de Jesús con sus apóstoles, me propuse transmitir la profundidad emocional y el simbolismo de este acontecimiento. En La Última Cena, me esforcé por ir más allá de la simple representación visual. Cada gesto, cada expresión facial, se convirtió en un elemento crucial para comunicar la tensión y la emoción del momento. Mi intención era no solo pintar un cuadro, sino capturar la esencia misma de la narrativa bíblica. Este proyecto fue un desafío monumental que demandó tiempo y paciencia. Investigué y reflexioné sobre la disposición de los personajes, buscando transmitir la complejidad de sus emociones y relaciones. El resultado es una obra que trasciende el tiempo y sigue resonando en el corazón de aquellos que la contemplan. Cada trazo en La Última Cena representa un intento consciente de plasmar la riqueza emocional y espiritual de ese momento histórico. Aunque han pasado siglos desde que mi pincel tocó el lienzo, la vigencia de esta obra maestra sigue siendo un testimonio del poder perdurable de la expresión artística. Además de La Última Cena, otra de mis pinturas más célebres es la Mona Lisa. Permíteme hablar de ella en primera persona. Entre los lienzos que han resistido el paso de los siglos, destaca una obra que ha intrigado a generaciones, la Mona Lisa. Este retrato,
que ahora cuelga en el Louvre de París, comenzó como un encargo de la familia Giocondo. Sin embargo, lo que surgió de mi paleta trascendió las expectativas mundanas. Al retratar a Lisa Gherardini, la esposa de Francesco Giocondo, mi objetivo era capturar más que su semblante. Quería inmortalizar la esencia de su personalidad y la misteriosa sonrisa que ha desconcertado a espectadores durante siglos. En La Mona Lisa, mi enfoque fue la sutileza y la introspección. Utilicé técnicas innovadoras, como la esfumato, para crear transiciones suaves entre los tonos y darle a la pintura una calidad etérea. La enigmática sonrisa de la figura central ha sido objeto de especulación y debate, convirtiendo a la pintura en un ícono de la historia del arte. Aunque mis años en la Tierra fueron limitados, la Mona Lisa sigue siendo una ventana al alma de una mujer del Renacimiento. Su mirada directa desafía el tiempo, invitando a cada espectador a contemplar la profundidad de la experiencia humana encapsulada en el lienzo. Esta pintura, junto con La Última Cena, representa solo una pequeña fracción de mi contribución al mundo del arte. ¿Hay algo más que desees conocer o explorar? Sumérgete conmigo en el fascinante mundo de mis cuadernos de bocetos, un tesoro oculto que revela no solo mi destreza artística, sino también mi inquebrantable curiosidad científica. Estos cuadernos, repletos de dibujos, diagramas y observaciones, fueron mis diarios íntimos de mis descubrimientos. Cada página cuenta la historia de mis incursiones en la anatomía humana, donde buscaba desentrañar los misterios del cuerpo humano, con detalles precisos. Mis estudios sobre el vuelo de las aves, me llevaron a diseñar máquinas voladoras, plasmando visiones que, si bien eran audaces para mi tiempo, preveían el futuro de la aviación. Los cuadernos también son testimonios de mi profundo amor por la naturaleza. En ellos, plasmé estudios botánicos detallados, explorando la complejidad y la belleza de las plantas. Cada línea y cada palabra son la expresión de mi mente hambrienta de conocimiento. Lo más notable es que estos cuadernos no eran para el público, eran mi espacio personal de exploración y experimentación. A través de ellos, puedes vislumbrar mis pensamientos más profundos, mis preguntas, y mis respuestas mientras desentrañaba los secretos del mundo que me rodeaba, algo maravilloso que hay que proteger. Mis cuadernos de bocetos no solo son un legado de arte, es una ventana única a mi mente de un hombre renacentista. Únete a mí en este viaje, donde el papel se convierte en un reflejo de mi pasión por la observación, el aprendizaje y la interconexión de las disciplinas. Bienvenidos a los secretos de mis cuadernos de bocetos. Y sumérgete en mi historia. Espero que mi vida inspire a generaciones a buscar el conocimiento y la paz entre iguales en todo el mundo. Únete a mí en este viaje, donde el papel se convierte en un reflejo de mi pasión por la observación, el aprendizaje y la interconexión de las disciplinas. Nos brinda la vida, donde el conocimiento es infinito, y la vida finita. Estas son algunas de mis frases más famosas. La simplicidad es la máxima sofisticación. Aquel que no castiga el mal, ordena que se haga. La pintura es poesía que se ve pero no se siente. Aprender es el único placer que los hombres no pueden rechazar. La naturaleza es el maestro supremo de todos los artistas. La paciencia sirve como escudo contra las desgracias. El conocimiento de todas las cosas es posible. Simplicidad es la clave de la verdadera elegancia. La sabiduría es la hija de la experiencia. Nada fortalece la autoridad tanto como el silencio. Estas frases ofrecen una visión intriga de mi filosofía y mi mentalidad que destacan mi sabiduría y perspicacia. Únete a nosotros en Era Sapient, donde la historia cobra vida. Suscríbete y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras. Y describe cómo estos hombres cambiaron la forma y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.